Y ahora queda con ustedes su conductora, Julie García. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Lifestyle. Los saluda Julie García, transmitiendo en vivo a través de nuestro enlace Pangea Plus desde Miami. Enviamos un saludo a nuestros hermanos de Central FM Horizonte, esta gran cadena que cada día crece más en México y en Estados Unidos. Ya pronto les daremos una sorpresa. Y bueno, como ya saben, Vive Miami Lifestyle es un programa especial para todos aquellos que quieren saber más de esta ciudad, a dónde ir, dónde comprar, dónde invertir o simplemente saber cómo se vive en Miami. No se olviden de que pueden escuchar todos nuestros podcasts, Vive Miami Radio en iTunes y por supuesto por Spotify. Y síganos en nuestras redes sociales, Vive Miami, o visite nuestra página web www.vivemia.com. Y bueno, el día de hoy tendremos un programa muy interesante, y es que, como ustedes saben, estuve en México y mucha gente me preguntaba: oye, Julie, ¿cómo invierto en Miami? Me gustaría irme a vivir para allá porque pues ahorita la situación está un poco complicada en México. ¿Qué facilidades proporcionan los bancos a los extranjeros? ¿Vale la pena invertir en un bien inmueble como negocio durante la pandemia? Bueno, pues el invitado de hoy nos hablará de todo esto. Él es Julio Torrente, especializado en mercados residenciales y comerciales del sur de la Florida, 49 años, viviendo en Miami e invirtiendo en bienes raíces en Miami por más de 34 años, asesorando a mexicanos que quieren invertir en bienes inmuebles en Miami con una vasta experiencia. Durante 2019 estuvo por encima de los 30 millones de ventas. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí. Gracias, Julie. Gracias a ti. Un honor. No, y déjame decirles que si hay una persona respetable, honrada, recta en este mundo tan loco que es Miami, es Julio Torrente, porque, bueno, tenemos, Julio, de conocernos como unos 12 años o 11, no sé, 10 por ahí, o sea, más o menos, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que lo que he visto durante este transcurso del tiempo es que Julio está al pie del cañón en toda la parte financiera. De verdad ¿saben? ¿No les ha pasado que cuando ustedes van a una cenita y se sientan junto a una persona que, bueno, domina el tema, no quieres que pase el tiempo? Bueno, pues eso es lo que me pasa con Julio. Aprendo tanto y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Así es que vamos a empezar, Julio. Bueno, primero, Julio, tienes toda la vida viviendo en Miami, ¿verdad? Correcto, Yoli. Como mencionaste, bueno, vine de 5 años, nací en Cuba, me he criado acá en Miami, fui afuera a estudiar en Iowa, Tennessee, etcétera, pero básicamente 49 años viviendo en Miami. Oye, Julio, y bueno, obviamente 49 años han pasado, o sea, muchos cambios y muchas cosas en Miami. ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que tú has visto en esta ciudad, no? Porque ha crecido abismalmente, o sea, de repente, o sea, fue el ojo del huracán y todo el mundo empezó a venirse a Miami, se empezó a poblar impresionante. Y una de las cosas que, por ejemplo, me hablaba mi esposo es que downtown o el centro de Miami era casi el desierto total en las noches, ¿no? O sea, así era mismo. Como nadie podía entrar en ese momento, y ahorita pues cómo ha cambiado todo, ¿no? Así mismo. Especialmente lo que he visto yo a través de los años, Julie, somos una ciudad muy especial. Muy especial, ¿en qué sentido? En que dependemos mucho de afuera, y cada vez que han habido cosas pasando en otros países, otros lugares, vemos cómo nos afecta aquí localmente. Por ejemplo, hablando de los cubanos que han venido, ni hablar de los venezolanos, mexicanos, brasileños, rusos. O sea, somos un lugar muy especial, y especialmente en estos últimos 2 años los chinos empezaron a venir al sur de la Florida, que normalmente no era un mercado donde venían muchos, y empezaron a invertir.
Así que somos un lugar privilegiado, como digo yo, ¿no? Con su clima, sus playas, muchas cosas muy especiales y especialmente el sabor latino, donde viene otra persona de un país latino y se puede sentir en casa. Porque hay otros estados a través de los Estados Unidos donde no se sienten, que no quieren ver que sean latinos, etcétera. Aquí al contrario, es un orgullo decir soy latino, se habla español en todos los lados, como sabes. Es un lugar precioso, precioso, me encanta. Y obviamente también es el puente de Latinoamérica, ¿no? Obviamente de aquí, de Miami, o sea, el centro hacia Europa, hacia Latinoamérica. Entonces es, también el puerto que es muy importante y que creo que también van a ampliar en un futuro, ¿no? Por supuesto, están en planes ya, por supuesto que sí. Y obviamente pues también esta parte de la inversión que es algo primordial y bueno, obviamente ya varios países de Latinoamérica han estado invirtiendo, ya se vino la ola de argentinos, se vino la ola de venezolanos y pues ahora se está viniendo la ola de mexicanos. Así mismo es, así mismo es. Lo estamos viendo más y más. Tengo muchos amigos, muchos clientes mexicanos, también mi esposa es mexicana, así que tenemos algo muy, muy cercano ahí con ellos y me da mucho orgullo poder asistirlos y como digo yo, que tengan alguien de este lado que están viendo por el bien de ellos, ¿no? Porque llegar a otro país sin saber las leyes, los contratos, etcétera, es muy importante de que tengas a alguien de tu parte. Y ese es el trabajo que brindo yo. Así es, y bueno, también crear conciencia a gente de otros lugares que el comprar un bien inmueble no nada más es tener el dinero y pagarlo, ¿no? Y comprar, o sea, Estados Unidos tiene leyes muy específicas y tiene procesos, ¿no? Que tienen que hacerse al pie de la letra y que si uno cree que saltándose algún paso puede lograr hacer la compra, esto puede traer consecuencias, ¿no? Así mismo es, Julia, así mismo es. Como acabo de mencionar, ¿no? Teniendo a alguien que lo represente a uno, muy importante, porque aquí vamos en tasaciones, es por pies cuadrados, cuánto es lo que se ha vendido. El precio no lo pongo yo como agente ni lo pone el vendedor, lo pone el comprador con los precios que han pagado en el pasado y eso establece ya un precio en el mercado. Si llega una persona de afuera sin conocer ese mercado o esa sección de la ciudad donde está comprando, sin saber a cuánto se está vendiendo el pie cuadrado, va a ciegas. He tenido personas de conocimiento, que el otro día estuvimos platicando, incluso de México, que han llegado y me mencionaron, pagué X cantidad por esta propiedad, y le digo, ¿y quién te representó? No fui directamente con el desarrollador. Ahí está el problema. No se puede porque necesitas un representante de tu lado que ve, oye, cuánto es lo que realmente vale esa propiedad, ¿okay? ¿Qué realmente está pasando aquí? Cuando ves una evolución por ejemplo, en este ejemplo que estaba dando, era un lugar donde el desarrollador le dijo, en 2 años esto va a estar increíble, o sea, no era real, era más de 8 a 10 años. Vieron el cambio en los 2 años cuando vino el edificio, incluso por completo, casi todas las unidades que eran extranjeros que habían comprado, lo pusieron a la venta y se desplomó por completo el edificio. Ahora, muy importante, también el depósito. Ese depósito que lo tenga un agente de tu lado. Ya si vas directamente al desarrollador o vas directamente a un vendedor, te van a poner que el depósito se ponga con ellos. Ya es más difícil después cualquier problema que haya de obtener ese depósito. Entonces siempre, hasta incluso por ese lado, lo más fácil es ponerle un contrato a la propiedad. Ahora lo difícil es llevarlo del contrato al cierre. Muchas cosas que tienen que pasar, especialmente si van a obtener algo de financiamiento, o sea, muchos pasos que pasar, muchísimas cosas. Entonces siempre muy importante. Y más importante, al tener representación de tu lado no te cuesta ni un centavo, porque el vendedor o el desarrollador siempre es el que compensa a la gente que te está representando y cuidando, como digo yo. Así que, ¿cómo no vas a tomar ese paso? Y también otra cosita que quería mencionar, porque lo veo pasar, es tener el servicio de alguien que tenga experiencia en ese sector o en ese tipo de inversión que estás haciendo. Oigo, por ejemplo, que mi sobrinita sacó la licencia hace 1 año, hace 2 años. O sea,
pero no hay mucha experiencia y he visto tantas cosas pasar porque son contratos de muchas páginas que si no tienes las experiencias puedes perder muchísimo. Y estamos hablando de inversiones de cientos, de miles de dólares, de millones de dólares, y no es donde quieres estar experimentando. Así es, y fíjate, es interesantísimo porque también ahorita tú me estás hablando de este proceso y bueno, alguna vez estuvo aquí un abogado en migración y ese también es otro proceso bien importante para un extranjero o un mexicano en este caso que se quiere venir a Estados Unidos, ¿no? Que quiere invertir. Entonces, de verdad, tomen esto con seriedad. Y bueno, yo creo que en el momento de invertir ya lo estamos tomando con seriedad, pero de verdad pues sí, o sea, es la seriedad de hacer las cosas y confiar en la gente y tener a una persona de confianza. Pero a mí me gustaría que me hablaras, por ejemplo, de las facilidades que pueden obtener de los bancos los residentes de Estados Unidos, incluso extranjeros, para invertir. Claro. ¿Existen bajos intereses de financiamiento? ¿Cómo está este proceso con los bancos? Entrando en el mercado de financiamiento, Julie, hay dos sectores. Hay lo que es el banco directamente y hay lo que es los mortgage brokers. ¿Okay? El banco siempre te va a proveer el mejor plan de financiamiento. Especialmente si tienes ya algún tipo de relación con ese banco, mucho más efectivo, ¿no? Pero el mortgage broker te puede obtener financiamiento ya cuando no calificas a través de un banco. Ellos tienen más avenidas para poder darle la vuelta, pero por supuesto vas a pagar un interés poco más alto, vas a tener otros gastos de fees por originar el préstamo ese, etcétera, que el banco te puede ayudar mucho por esa parte, ¿no? Pero por supuesto un extranjero puede obtener financiamiento poniendo un 30 o un 35% de entrada y el banco le financia el resto. Hablando sobre el sector comercial, estamos hablando de financiamiento por 30 años. Intereses bajísimos, también depende, porque no quiero entrar directamente a un interés, porque depende qué es lo que estás comprando. Es muy diferente si estás comprando lo que es un single family house, una residencia, que si estás comprando un duplex, un fourplex, un apartamento, un condominio. Todo depende de lo que estás comprando, pero mira, un averaje, por aquí la semana pasada cerré un préstamo con un 2.8% de interés por 30 años. Sí, cosas buenísimas. Hay financiamientos también, bueno, no quiero entrar, pero para la parte residencial de las personas que viven aquí ya y todo, hay desde el 1% al 5% de entrada. Ya estamos hablando, cuando inicialmente me hablaste sobre extranjeros, estamos hablando ya, para no confundir las cosas, de un 30 a un 35% con ellos. Pero básicamente todo lo que tienen que dar es prueba de que tienen cuentas de banco en esos países, etcétera, cartas de referencias y eso, pero no va más allá. Muy simple el proceso y tengo muchas buenas conexiones. Incluso te estaba hablando hace un ratico que el miércoles que entrando a las 10:30 tengo una cita con un presidente de US Century Bank acá, Luis de la Aguilera, que aprovecho y menciono el nombre de él, un señor muy conocido aquí en la comunidad. Y le quiero presentar el caso de unos clientes de México que tengo, que estamos viendo unas propiedades de financiarles comercialmente y para ver cómo me lo pueden ayudar mejor que lo que me está dando el mercado en estos momentos para ellos. Así que es muy importante también tener esas conexiones, esas puertas abiertas por los años de uno estar trabajando aquí, de que saben cómo uno trabaja y poder brindarle mucho más, ¿no? Mucho más servicio a estos clientes. Y esto es una buena noticia, porque entonces quiere decir que realmente los bancos están interesados en obtener atraer, ¿no?, la inversión de mexicanos, extranjeros. Por supuesto, y que saben lo que está pasando en México. Todos saben exacto, se están preparando, quieren abrir las puertas, tratarlos bien. Está incluso parte de la conversación que tuve hoy es que querían que ellos conocieran el banco, que se sientan cómodos para poder enseñarles todo lo que les pueden ofrecer, y están dispuestos siempre a ofrecerle mucho más de lo normal por obtener el negocio de ellos, ¿no? Oye, y bueno, es que son muchas cosas las que quiero preguntar, pero fíjate, y yo lo he preguntado muchísimo. Obviamente que tiene el poder adquisitivo, ¿no? Quienes tiene sus negocios y que tiene facilidad, pues, de invertir en otros lugares, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pase lo que pase en el país o en cualquier país, bueno, yo agarro mis cosas y me voy.
Pero, por ejemplo, un profesionista, gente que está... no que vive al día, pero sí que tiene sus ahorritos, que quiere, pues, tener un plan, otro plan, ¿no? Aquí en Estados Unidos. ¿También los bancos pueden dar esas facilidades? Sí pueden dar esas facilidades, Julie, pero lo que estás hablando, y quiero también ser muy real y muy neutral en lo que estamos hablando, Miami es un mercado caro. Es un lugar muy cotizado. Todo negocio, como digo, todo es demanda y oferta. Si no tuviéramos a gente que quieren estar acá y viviendo acá, los precios estuvieran por el suelo. Eso es la realidad. Ahora, normalmente, durante esta pandemia, los precios se han subido de una manera increíble. Que, por cierto, aquí tengo unos números que estuvimos estudiando en un curso hoy que dimos allá en Fortune International. Y es una cosa fuera de lo normal. Tengo sectores de Miami donde en los últimos 3 meses han subido el 70% el número de ventas de mes tras mes, pero básicamente por los intereses. Los intereses es lo que estimula aquí todo el mercado. Los intereses están muy bajos, están aprovechando eso. Y los bancos normalmente, aunque estén prestando y estemos dentro de una pandemia, básicamente lo que sí están haciendo es preguntando un poquito más de lo normal para ellos asegurarse también que tienen alguien que pueda estar haciendo esos pagos, etcétera, que no hay ningún problema. Ahora, eso es más para el mercado local, porque realmente el mercado de afuera, cuando ya pones una entrada mucho más grande, que es el 30 o 35% que hablamos, ya se siente más cubierto el banco. De que todo esto donde van a financiar tienen sus propios tasadores los bancos, donde van a tasar el lugar para ellos saber el valor real del lugar y todo, así que se sienten ya cubiertos. Entonces ya eso facilita mucho más el proceso. A lo diferente que si viene alguien aquí residente que va a dar un 1, 3, 5%, pues se tiene que cuidar más el banco, ¿no? Porque básicamente está prestando casi la cantidad completa, que fue parte del problema que tuvimos en el 2008 cuando se reventó todo. Yo fui a cierre donde el banco estaba dando el 120% del valor de la propiedad. O sea que yo venía con personas, compradores que no tenían nada de dinero de entrada y se iban del cierre con 20, 25 mil dólares en el bolsillo, aparte de haber comprado la propiedad. Eso fue lo que trajo mucho el problema, ¿no? Cuando se vino todo abajo, pues los bancos estaban muy expuestos. Y bueno, está la parte residencial y también la compra, la inversión en la parte comercial. Háblame de esto porque hicimos súper interesante, ¿no? Este tema de algunas franquicias, bueno, no son franquicias, ¿o sí? De que se pueden comprar compañías o algo en específico para invertir. Claro, bueno, vamos a hablar que cuando vienes a comprar algo residencial, puedes comprar lo que es un negocio, que si es una franquicia, un negocio, etcétera, o vas a comprar lo que es la tierra con un negocio como inquilino, que por ejemplo puede tener un Burger King, puede tener un Bank of America, puede tener un CVS, etcétera, o un edificio de oficinas, lo que sea, ¿no? Ahí otro monstruo, como digo yo, otra cosa completamente diferente a la parte residencial, pero muy importante de que igual tengas representación para que te cuiden en la parte del depósito, el periodo de due diligence que se tiene que hacer para revisar los leases que tengan en esas propiedades, estar seguro que no tenga escapes o algo, muchas cosas, mucha responsabilidad, pero hay que saber lo que está haciendo. No se puede ir a ciegas, porque es lo que trae problemas y la idea es evitar problemas antes de todo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, estábamos hablando de que obviamente está, y eso es importante que la gente lo sepa. Hay gente que está especializada en diferentes áreas. O sea, obviamente, ¿no? Como lo que estaba platicando con Julio es, bueno, pues sí se puede vender todo Florida, ¿no? Por ejemplo, en todo Florida. Pero mi especialidad, y es lo que estábamos hablando, es Pinecrest, South Miami, Coral Gables, zonas familiares, ¿no? En estas zonas. ¿Cómo es la situación hoy en día para la compra y venta de inmuebles en estas zonas, en el sur de la Florida? Hablas de poco inventario durante la pandemia que estamos viviendo. Eso es lo que está pasando hoy en día, Julie. Debido al bajo inventario, por eso se han subido los precios. La semana pasada, igual estuve hablando esta mañanita, que fui a un open house, una propiedad que estaba abierta para mostrar
y había muchísima gente afuera. Yo pensé, bueno, no sé qué habría pasado. Voy a entrar por la puerta y me dicen, disculpa, hay una línea atrás. Yo, ¿cómo que una línea? Era una línea de 22 personas que estaban pues para ver la propiedad. Pues me puse atrás en línea porque sí estaba muy interesado en esa propiedad, y cuando llegué yo, que fue mi turno, ya habían 8 contratos completos en esa propiedad, ¿no? Y es lo que está pasando. Hay demasiados compradores para muy poco inventario. Entonces, básicamente lo que realmente necesitamos es estimular el sector de construcción. No estímulos a compradores, no. Porque imagínate, si tú estimuláramos ahora al comprador, hubiera muchísimos más compradores y entonces el problema sería mucho más alto, porque no hay todavía el inventario, y al tener muchos más compradores, más problemas tuvieran. Entonces es muy importante reconocer el mercado y la parte de economía, de cómo funciona. Entonces el sector de construcción es lo que hay que estimular en estos momentos, darle beneficios a los developers para que puedan construir a través de muchas cosas que el gobierno puede hacer, pero es lo que se necesita para estabilizar más el mercado. Claro. Y bueno, háblame de los impuestos, ¿no? Comparativamente con otros estados para invertir en Estados Unidos. O sea, Florida, ¿cómo está manejando los impuestos hoy por hoy? Hay impuestos sobre propiedad, sobre propiedad, sobre la propiedad, que son los real estate taxes, se pagan una vez al año. Básicamente los real estate taxes, para hacer un averaje, para darte un punto de vista, es el 2% del valor de la propiedad. Entonces una propiedad, por decir que esté valorada en $1 millón, estamos hablando de $20,000 al año de impuestos, que sí es muy diferente a los países latinos, lo que ellos pagan en el predial, etcétera, pero es realmente cómo funciona aquí. Eso se utiliza para pagar hospitales, policías, el fire department, las escuelas, etcétera. Se pone en buen uso, pero esa es la realidad de los real estate taxes. Ahora, cuando hablamos de income, hay income taxes y todo, el estado de la Florida es, como te voy a decir, muy favorable comparado a otros estados. Especialmente, por ejemplo, Nueva York. Nueva York es un estado donde tiene demasiados impuestos. También volvemos a la diferencia de partidos políticos. Es un estado demócrata donde básicamente los impuestos es mucho más alto para proveer muchos más servicios a la comunidad. La Florida, siendo con el gobernador republicano, etcétera, y todo igual, los impuestos están más bajos para promover la inversión, ¿no? Así que es la diferencia, pero esa es parte de la razón ahora también que tenemos poco inventario, porque desde que empezó la pandemia, muchos neoyorquinos empezaron a salirse de Nueva York, como les afectó tan fuerte, y empezaron a comprar aquí en la Florida también. Volvemos a lo que te estaba diciendo, siendo un lugar tan especial, cada vez que hay un caos en cualquier lugar, vienen acá, ¿no? Es un lugar muy privilegiado, con mucho que ofrecer. Y igual, lo hemos visto ahora. Nos beneficiamos lo que estamos aquí, porque siguen apreciando las propiedades. Pero la cosa es tomar acción, porque el que no ha comprado no es que se esté beneficiando porque siguen subiendo los precios, ¿no? Por eso hay que tomar acción y comprar propiedades, como digo yo, entrar en el juego, ¿no? Ya cuando estás adentro, pues ride the flow, ¿no? A que sigan subiendo y poder uno mismo aprovechar de esas apreciaciones. Oye, y fíjate que y siempre he pensado, ¿no? O sea, ahorita con esta ola que llegan de mexicanos, pues obviamente en el momento cuando llegó la gente de Venezuela, pues todo el mundo vive en Doral, ¿no? Y de repente, o sea, se van formando como grupos en algunas zonas. ¿Qué zonas están escogiendo los mexicanos y qué has visto tú de por qué escogen esas? Porque todavía estamos un poco dispersos o ya estamos concentrados en una zona, South Miami. Sí, pero no es que yo diría que los mexicanos y diría yo una sola zona, no. Conozco muchísimos, pero yo diría las zonas más familiares para los mexicanos. Estamos hablando de la zona de Brickell, en Brickell Key, en Key Biscayne, Coral Gables, en el Doral también, muchísimas familias mexicanas, etcétera. Pero son los sectores más donde tiene más población mexicana que lo que he visto. No está en un cierto sector como mencionaste los venezolanos, ¿no? Uh-huh. Que ahí pensamos el Doral y es Venezuela. Los mexicanos están más dispersos, pero en muy buenas zonas. Siempre al mexicano le gusta y piensa mucho location, ¿no? ¿Cuál es lo mejor?
invertir en lo mejor y más es importante por la protección familiar, saber que tienen buenas escuelas, buenas áreas familiares, que tienen sus parques de recreos, tienen muchas cosas, su propia policía de protección, etcétera, en el sentido de estos lugares, ¿no? Donde pueden proveerle hasta su misma... cuando digo de policía, porque el que no conoce Miami, está la policía de Miami, pero está la policía de Key Biscayne, está el policía de Coral Gables, ¿no? Que tienen ya más interno, entonces las llamadas son mucho más rápidas. Tú llamas a un policía y ya estás hablando de un averaje de 1 a 3 minutos, ¿no? Que te están asistiendo. Y en estos lugares es muy cotizado por eso. Y otra de las zonas también que veo que también hay muchos mexicanos, bueno, obviamente es Aventura y Pinecrest, ¿no? También, o sea, son zonas Correcto. Que también se están poblando de mexicanos. Pinecrest a mí es una zona que me fascina, obviamente Coral Gables, pero son todavía terrenos muy grandes, ¿no? Muy grandes y casas muy bonitas. Y bueno, yo no sé cómo está ahorita Pinecrest, o sea, ya subió muchísimo. Sigue subiendo mucho. Mira, fíjate, hace para un terreno solo, en buscar en casa en Pinecrest hace 4 o 5 años estaban como en $700,000, el puro terreno. Hoy en día está alrededor del 1.2 millones de dólares. Solo lo que es el terreno, ¿no? Ya hay casas ahí en Pinecrest que se están vendiendo, no te voy a decir todas, pero digo, hay de 10, 12, 15 millones de dólares. Pero un averaje estás viendo como de 3 a 4 millones de dólares ahí en el área de Pinecrest. No, hombre, ha tenido una plusvalía maravillosa. Maravillosa en tan pocos años. Y bueno, Key Biscayne también, o sea, es una zona favorita por los mexicanos. Y bueno, Key Biscayne, ¿no? Es un callito divino, ¿no? Donde no tienes que salir, casi. Y todo estás en la playa. Estás en la playa, todo el mundo se conoce. Es divino y es escogido por los mexicanos. ¿Qué otro lugar podrías recomendar tú, aparte de todos los que hemos mencionado? Pues estas son obviamente tus zonas, ¿no? Esas son mis zonas, un área donde todavía hay mucho crecimiento que tomar. Fíjate, mencionándome de un área en sí, Julie, sería Palmetto Bay. Palmetto Bay es un área donde todavía puedes entrar alrededor del rango entre los $480 a $600,000, y hay un área donde tienen muy buenas escuelas, estás viendo mucha construcción nueva, tienen muy buenos terrenos de tamaño y todo, y no está al nivel de las otras áreas donde estamos hablando en el sentido de precio hoy en día. Va subiendo, pero sería un área muy buena debido, como te mencioné de nuevo, a las escuelas, sus buenos departamentos de policía y también que tienen de Palmetto Bay y todo, y un área que está creciendo y podemos ver muy buena plusvalía en los próximos de 3 a 5 años. Qué interesante. Y bueno, me gustaría que nos mencionaras cuáles son los errores más comunes que la gente, y sobre todo los mexicanos, porque ¿sabes qué? Eso es lo que veo. Obviamente todos somos latinos, todos hablamos en español, ¿no? Tenemos la fiesta por dentro, se podría decir, a comparación con Estados Unidos, por ejemplo, pero al final sí somos diferentes, tenemos nuestra forma de pensar. En México tenemos un pensamiento, ¿no? O tenemos un estilo de vida muy diferente a comparación con otros países como Argentina, aunque hablemos el mismo idioma, o Venezuela. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que el mexicano tiene al comprar aquí en Miami, al invertir? ¿Cuáles los consejos que tú les podrías dar? Estamos hablando como comprador. Como comprador, yo diría, Julie, y lo tocamos al principio, es no ir a solas. No ir a solas porque debido a que de entrar no tiene ningún costo por tener un profesional con experiencia que te represente tu depósito, obtenga tu depósito de este lado, pero más importante, te lleve del contrato al cierre. Muchos pasos que tomar, muchas conexiones que hay que tener. Muchas de las propiedades tienen liens, tienen open permits de trabajo, que por decir, vamos a suponer que hace 15 años le fueron a poner un techo y ese techero porque aquí todo es por ver permiso. Le vas a hacer algo de construcción en la propiedad, tienes que sacar un permiso. Muchas de estas propiedades no cierran los permisos ya al final, porque hicieron el trabajo y no lo cierran. Al momento de tratar de vender una propiedad, te encuentras que tiene open permits, lo que se le llama. Es un proceso de ir a City Hall, tener los contactos, de poder hacerlo de una manera eficiente y rápida,
y no costosa, ¿no? Ahora, son muchos procesos, muchos años de experiencia en tener estos tipos de contactos y poder arreglar algo enseguida, al opuesto de alguien que se pueda demorar 2 o 3 meses en poder adquirir estas cosas. Pero teniendo a alguien con experiencia, y no necesariamente yo, pero al punto donde voy yo, si vas a usar a alguien que sepa lo que está haciendo. Muy importante, porque a mí me gusta usar una analogía. No es que yo te vendo un refresco o tú me vendas a mí un refresco. No me gustó, lo boto. Me costó todo $1, $2, ahí quedó. Ya cuando estás invirtiendo cientos de miles de dólares, millones de dólares, etcétera, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. ¿Qué más que con alguien que lleva mucha experiencia, tiene mucha experiencia, tiene las conexiones en el mercado y te va a llevar a un cierre mucho más fácil que yendo ciegas? Y eso lo veo porque muchos latinos quieren ir y piensan, bueno, voy directamente al vendedor o voy directamente al desarrollador, sé lo que estoy haciendo, tengo ciertas experiencias. No, son muchos contratos, muchos idiomas, una coma puede cambiar el significado por completo de un contrato. Tienes que saber. Sabemos dentro de esos contratos las áreas que pueden ser peligrosas, las áreas que se tienen que chequear, áreas de, por ejemplo, como comprador, que te podemos poner con lo que se llaman contingencies, donde si necesitamos salirnos del contrato, puedes salir sin problema y sin costo ninguno y obteniendo tu depósito de regreso, ¿no? Hay personas que no son bien representadas, que he tenido yo yendo contra ellos en negociaciones y han perdido el depósito. Tengo 2 casos grandes, uno donde perdieron $90,000 y el otro $60,000. Por no ser representados bien, no sabían bien lo que estaban haciendo los agentes de estas personas y perdieron el depósito. Así que es muy importante. Muy importante. Y ahora, como te digo, se me recuerdo también un señor mexicano, sin mencionar el nombre. Lo tuve bajo contrato en una propiedad y le tocó viajar a México. Y durante ese viaje a México hubo una pausa aquí con el gobierno hace años atrás, donde cerraron, él fue a renovar su visa. Cerraron la embajada, no pudo renovar, se tuvo que quedar allá, tuvo que apuntar a los hijos en la escuela allá en México porque no podían volver a viajar hasta que no tuviera su visa, etcétera. Y estuvimos como 7 meses esperando eso, pero basado en las reglas que yo le tenía dentro del contrato. Al final se tuvo que salir porque ya los gastos obtenidos en México y los gastos que tenía que seguir pagando, la renta de la propiedad aquí, las escuelas que tenían los muchachos en escuelas privadas, ya era demasiado. Se tuvo que salir del contrato y orgullosamente te puedo decir que, y humildemente, que lo sacamos con sus $50,000 de depósito sin perder un centavo, ¿no? Pero debido a que estaba bien cubierto. Y te doy eso como ejemplo de muchas cosas de experiencia que he vivido, y por eso soy muy apasionado en lo que hago, porque es muy importante de que sepas que estás bien representado. Y aparte, aquí los agentes tenemos una licencia que es de un seguro también, aparte de la licencia, que es de Errors and Omissions, o sea, errores que pueda tener, etcétera, y un seguro que paga por esos errores y compensaciones. Así que se tienen que sentir asegurados de que uno, aparte de la experiencia, está respaldado, y qué más si no le cuesta, ¿no? Claro. Así que es muy importante. Oye, y estamos platicando también acerca de que, por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años un amigo tenía un departamento en Houston o algo así, y obviamente lo estaba tomando como inversión, lo rentaba y bueno, se pagaba, pero resulta que pagaba un dineral en el proceso administrativo, seguros, que entonces, o sea, pagaba más él que lo que podía obtener de renta, ¿no? Ahora ya no, ahora ha cambiado un poco esto. Platícanos cómo es este proceso. Bueno, muy importante, Yoli. Siempre los negocios se hacen, la ganancia se ve, cuando digo yo, cuando se compra, no cuando se vende. Porque cuando se compra bien, no debes de tener ningún problema en el futuro cuando vayas a vender. ¿Qué es lo que menciono? Tienes que ver números. Si yo voy a invertir en una propiedad, tengo que tener una idea real del mercado, esa propiedad, cuánto me va a costar en impuestos, cuánto el seguro, cuánto me va a costar o sea, lo que estoy pagando de hipoteca, los taxes, el seguro, si hay asociación, todas esas cosas, para yo poder sacar al fin del cabo el costo de realmente en cuánto se puede rentar, para ver si es algo beneficioso o no. Porque si los números no dan de entrada, no es para meterse. Entonces eso es muy importante. Pero el punto donde creo que vas también es la diferencia de mercado
a lo que era en el 2008-2009, donde las propiedades se fueron por el cielo. Parte del caos lo que pasó porque fue una cosa tan horrorosa. Teníamos apreciación de 25, 30, 40% al año. Y eso lo tuvimos por varios años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La renta no se disparó como el precio de venta. Se quedó mucho más atrás. Entonces, muchas personas perdieron las propiedades porque si comprabas a un precio tan alto, aunque tuvieras una hipoteca, no daba que si tú te tenías que salir de la propiedad, la pudieras aunque sea rentar, porque el precio de renta ni te cubría lo que era la hipoteca, no era negocio, y perdían sus propiedades. Hoy en día, debido también a la razón que hay mucha más demanda, el precio de renta está bien alto también. Y aunque el precio de venta también, el de renta, aunque sea, se balancea, que hoy en día no debemos de tener problemas para nada, como digo yo, como lo que vivimos en el 2008, porque ese fue problemas por financiamiento demasiado. Los bancos se fueron por arriba, se pusieron mucho. Hoy en día la mayoría de las propiedades que se vendieron después de todo ese periodo requerían el 30, 25, 30, 40% de enganche en ese momento para ellos asegurarse que tuvieran su equity los bancos. Y aparte tuvimos, me recuerdo, mucha inversión de afuera, que fue lo que realmente nos ayudó. Hablando de México, también fue una explosión de México. Estaban comprando porque las propiedades cuando se desplomaron aquí estaban por el suelo y se estaban vendiendo al 20 centavos por el dólar de lo que se estaban vendiendo anteriormente. Así que los mexicanos se aprovecharon muy bien de ese mercado, compraron cash sin nada de financiamiento. Entonces son propiedades que se pueden sostener mucho más fácil. Por eso digo que no hay ninguna devaluación fuerte en un mercado, porque los principios de financiamiento están ahí. La gente entraron con mucho más dinero, o sea, en el peor de los casos se tienen que salir de la propiedad, la pueden rentar y la renta sostiene esos pagos. Wow. Así que es un mercado muy diferente al que vimos anteriormente. Claro, cambia todo. Y por ejemplo, ¿cómo ves las elecciones? Ahorita que ya se vienen el 3 de noviembre, que ya todos estamos así, ¿cómo beneficia cualquier elección en cada año, pero cómo beneficia o qué podemos ver en estas en específico? Porque yo creo que las más peleadas, todas han sido muy peleadas, pero esta está, yo creo que históricamente impresionante, ¿no? Ay, me pusiste en una posición difícil porque son temas que no me gusta comentar. Yo no digo, o sea, obviamente de aquí no eso, sino simplemente como elecciones, porque en todas las elecciones, en todo esto se tambalea un poco, ¿no? Lo que es pues la parte económica, cambian muchas cosas, y pues siempre ha pasado esto a lo largo de los años. O sea, estas obviamente son muy fuertes, entonces va a tambalear algo, va a pasar algo. ¿Qué son los pros y los contras que tú ves con estas elecciones, independientemente de los partidos? A eso no me importa, o sea, quiero ver esta situación en donde estamos. Fíjate, Yuli, que en mi opinión personal en eso, más influye el sistema financiero en el sentido de los intereses para estimular lo que estamos hablando, bienes raíces, que otra cosa presidencial. La presidencia no va a decidir, porque si los intereses que lo corre el Federal Reserve están bajos, eso va a estimular la economía. Y va a estimular, como te digo, los cambios que sí se deben haber a algo, no cambios, sino implementar más estructura hacia ayudar a los contratistas, para realmente ayudar al mercado a que haya mucho más inventario y poder nivelarla, ¿no? La diferencia que hay hoy en día de tantos compradores y muy pocos vendedores, porque tenemos poco inventario. Eso es realmente lo que hay que estimular el gobierno, que hagan esos cambios, que ahora sería la presidencia que más reconozca eso y que esté dispuesto a hacer algo sobre eso, ¿no? Porque es la realidad. Pero no, estamos hablando más sobre el mercado inmobiliario y no quiero entrar a otra parte porque yo soy muy apasionado sobre mi punto de vista. Sí. Y sobre mis valores. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre lo que son los republicanos y los demócratas en su manera de correr las cosas. Así que, pero como te digo, vuelvo a repetir, pienso que los intereses es lo que estimula más hoy en día que otra cosa. Pues sí, tenemos que
Yo creo que tenemos que conocer todo y parte política, financiera, o sea, no nada más es como platicamos, ¿no? El tema de tengo el dinero y voy a comprar una propiedad, exacto. Sino que hay que saber en dónde vas a vivir, dónde vas a invertir y cómo está la situación en ese país, en esa ciudad, en ese momento, ¿no? Correcto. Tienes toda la razón. Muchas cosas que están cambiando, ¿no? Cambiando en el sentido de esta pandemia nos ha enseñado mucho. Pienso que, por ejemplo, al nivel de oficinas, muchos negocios que tienen sus oficinas se han dado de cuenta de que posiblemente no necesitan tantos pies cuadrados. No necesitan tener 300 empleados ahí cuando a lo mejor pueden tener 150 esenciales y los otros 150 trabajando de casa, donde les ahorra muchísimo más pies cuadrados que tienen que estar pagando de renta. Y eso se han dado de cuenta a través de esto, que han podido seguir trabajando sin ningún problema de casa, y eso es donde yo creo que vamos a ver un efecto más llamativo en el mercado, ¿no? En el mercado comercial, hablándote por ese lado. Porque en el sector de las tiendas, pienso que las que han cerrado, etcétera, es porque llevamos muchísimos meses donde se ha paralizado muchas cosas, pero la realidad es que pienso que tenemos que usar sentido común, Jolie. Yo en lo personal, a mí me gusta que si voy a comprar algo, me gusta probarlo, ¿no? Y aquí somos un lugar donde igual, por la sangre latina y de salir y de divertirte, la gente le gusta ir a los malls, ¿no? No es tanto que digan, ya van a desaparecer los malls, no. Todo va a ser a través de Amazon, de comprar, ¿no? Porque también qué vida tan aburrida, ¿no? Que tú digas, desde la casa quito, voy a mandar a comprar la comida, que me la traigan del súper. Voy a comprarme una camisa, déjame meterme en Amazon, ¿no? También que pienso que hay su mercado para todos estos tipos de cosas, pero como te vuelvo a repetir, pienso que en la parte de oficinas es donde sí podemos ver cambios, y de ciertos negocios donde digan, no necesitamos tantos pies cuadrados, podemos trabajar de otra manera y ahorrarnos dinero por ese lado, ¿no? Porque obviamente, digo, yo voy por las calles y veo muchos lugares cerrados. Así es. Entonces, no sé cómo eso se va a poder solucionar en corto, ¿no? A lo mejor, no sé, si yo quiero invertir, porque pues obviamente todos son rentas, ¿no? Mira, hay un local como a 2 cuadras de mi casa. Lleva 2 años. 2 años tratando de rentarse. Imagínate. Perdón. Entonces, digo, ya si hubieran bajado la renta, o sea, imagínate, ya tendrían pues 2 años recibiendo algo, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Fíjate que un punto muy interesante que mencionaste ahí. Yo siempre digo que el mercado se corrige el solo. Una vez me habían dicho a mí, oye, qué difícil debe ser para nuestros hijos que, por ejemplo, hoy en día un precio bajo para una zona decente o algo aquí en Miami, estamos hablando de $400,000. Ya no es una cosa que tú digas, me puedo meter en 100,000, 200,000. No es real. No es real. Qué difícil va a ser para ellos. Yo me puse a analizar eso, Jolie, y no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. El mercado siempre se corrige. Si el mercado ve que por alguna razón no se están vendiendo, no se están moviendo, estimulan con, mira, este dinero te vamos a dar para que entres de entrada, no tienes que poner tú ningún dinero, te lo financiamos a 30 años, hasta incluso hay lugares en otros países donde conozco que están al 0% de interés. Te están dando al interés por estimular la economía y no te están cobrando por el dinero. Entonces, siempre el mercado se va a corregir. Hoy en día estamos teniendo un poquito de problemas con lo del pandemia, en el sentido de los dueños de casa. Muchos bancos les ofrecieron lo que se llama el forbearance. Forbearance es que como iban a estar paralizados, etcétera, por un periodo de tiempo que al principio no sabíamos, pensábamos que era corto, les dieron 3 meses. De esos 3 meses se alargó a 6 meses, 9 meses, ya hace mucho que le están dando hasta el mes de abril sin hacer pagos del año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de eso? Porque al principio pensamos, bueno, de pronto cuando vayan a querer que les paguen no solo los 3 meses, sino el próximo mes que ya deben, todo depende qué acciones vayan a tomar los bancos.
Yo personalmente pienso que como son tantas hipotecas que se han tomado de este plan, que lo que los bancos vayan a hacer es simplemente le pongan esto al final de la hipoteca y simplemente cuando empiecen a hacer pagos, haciendo sus pagos normales y agregándole el periodo de tiempo que estuvieron sin pagar hacia el final de la hipoteca. Entonces el mercado mismo se puede corregir. No hay necesidad de destruirlo de pronto diciéndole a estas personas tienes que pagar 9 meses de atraso y el próximo mes que te toca. No, porque realmente la razón fue por la pandemia, fue que estaban inactivos, se quedaron muchos sin trabajo, etcétera, muchas razones. Entonces hay que usar el sentido común, ¿no? Así que, y te lo menciono eso porque ese era un punto que he oído mucho allá afuera en la comunidad. No, porque ahora todas estas propiedades que no están pagando, todos se van en foreclosure y todo el problema. No creo que sea así. Porque volvemos a la misma cosa. Son tantas que los bancos van a tener que doblar y van a tener que decir, oye, las agregamos al final de la hipoteca. Así que no veo ese que sea un problema. Para nada. Pues eso es lo que veremos, ¿no? Correcto, en unos para pocos venir meses, y está igual. porque... No tengo una bola de cristal adelante, claro, pero usando claro. el sentido común es lo que tiene más sentido, ¿no? Que vaya a pasar. Claro, claro. Oye, Julio, bueno, ¿tendrás algo que decirnos acerca de, bueno, algo que tengamos que saber, que no lo hemos mencionado en este programa? Algo de saber. Pienso que el punto más importante, igual, estamos hablando, pienso que con compradores, porque siempre conocer el mercado, conocer lo que está haciendo uno, el que esté pensando de comprar, siempre necesitamos un techo, o de inversión, o las personas que vivimos acá, pues qué mejor que comprar en el mercado. Son precios reales, lo que está ahora es el precio del mercado. No estamos en un momento donde están por el piso, no, pero es lo real. O entras o esperas y te la juegas a ver qué es lo que va a pasar en el futuro, etcétera. Pero con los intereses como están, pienso que sí deben tomar acción. Hay muy buenas compras que se pueden negociar también en ciertos sectores, como te dije, el de Palmetto Bay, que también está muy bueno. Me gustan mucho las casas por ahí, muy buenas escuelas, etcétera. Así que hay sectores buenos, pero lo más importante de todo esto es siempre tener representación. Y te lo digo porque tengo licencia para ejercer en esto, y lo veo pasar tanto, Julie, y veo tantos caos, errores, pérdida de dinero por haber tomado acciones de no tener a un profesional de su lado que lo vayas orientando en las diferentes leyes, en las diferentes cosas para cuidarle su dinero y que hagan una buena inversión, ¿no? Y algo bien interesante que mencionó Julio al principio es que yo creo que la gente cree que tú ganas algo, ¿no? Me habías dicho, o sea, pero no ganas nada. O sea, realmente cuando se hace una transacción, ¿no? O sea, es de que hay que pagarle, o sea, el comprador no tiene que pagar. El comprador no paga nada, correcto. El vendedor, ¿no? Es el que paga la comisión. El que paga, exacto. Pero uno tiene, o sea, como ese miedito de, ay, ¿cuánto me va a cobrar por contratar? Porque yo quiero, y entonces ya me sube esto y me sube... O sea, Al contrario, no solo te va a asesorar en que estés comprando correcto, al precio correcto, sino llevar ese contrato que también te negociaron, llevarlo al cierre, que es lo difícil. No poner un contrato, sino llevarlo al cierre, ¿no? Y tienes que tener a alguien de tu lado, por ese lado. Al igual que el vendedor debe tener a alguien de su lado. Y como digo, hablando ahora de compensación, etcétera, lo estándar aquí en la Florida, por decir así, porque no vamos a entrar a todos los estados, es el 6% lo que paga el vendedor, que le paga a su realtor, el que está listeando la propiedad. Si ese realtor tiene un comprador que no tenga nadie respaldándolo, o sea, otro realtor, se queda con el 6% completo. Ahora, si viene, por ejemplo, vengo yo con un comprador, tiene que compensar la mitad de su 6% a uno, que es el 3%, ¿no? Y normalmente ese es el averaje en el mercado, lo que pagan, que igual, por estadística, como te digo, se sabe que las propiedades que se listean y se venden con un realtor, por estadística, números escritos, se venden por un 17% más que si se vendiera por el mismo dueño solo. Y eso es por números vistos. Así que vale la pena pagarle a un realtor un 6% cuando vas a ganar un 17% más en la venta de la casa, ¿no?
Y eso es el caché y el trabajo y todo lo que hace el realtor en hacer su buen trabajo, y de la otra parte que haga su representación. Y como digo, es un sistema que ha durado más de 200 años por algo, porque funciona. Si no funcionaría, no estuviera aquí. Y más en Estados Unidos, que lo que no funciona se deshacen de él enseguida. Así sí es. Tiene su mercado. Así es. Oye, Julio, pues muchísimas gracias. Ya acabamos el programa. Ha sido muy rápido y bueno, espero que todas sus dudas, ¿no? Hayan quedado claras, porque la verdad es que te digo, en México todo el mundo me pregunta, oye, es que cómo que invertir en no sé qué, y es que también es un miedo a lo desconocido, pero no hay mejor cosa que tener un buen asesor. Y me pongo a la disposición para cualquier duda o preguntas que tengan, sin compromiso ninguno, porque como te dije desde el principio, yo no vengo aquí, gracias a Dios, estoy muy ocupado y con mucho trabajo a obtener negocios, sino a ser muy neutral en la realidad de lo que está pasando, pero me gusta ayudar. Para mí es un feeling que se siente bien cuando uno está ayudando y está proveyendo la verdad, ¿no? No con interés de, Dios mío, tengo que comer la próxima semana y tengo que vender y estoy desesperado y decirle lo que... No. Gracias a Dios no es la posición, pero con mi email, torrente@usa.com, con mucho gusto me hacen cualquier pregunta y les contesto por ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Julio, te lo agradezco mucho, y ya después pues seguiremos dando información, porque pues digo, todavía ayer platicamos con Sergio, ¿no? Acerca de ¿es como un pool o...? Mi buen Sergio Miranda, son developers, desarrolladores ellos en México, de una bella familia. El papá empezó desde hace muchísimos años una compañía, empezaron a fabricar mucho en México, mucho en diferentes sectores, shopping centers, etcétera, fabricaron en Houston y hoy en día son muy exitosos, han comprado muchísimas propiedades en Estados Unidos, y Sergio lo que tiene fundado en México es algo muy bonito, porque tiene muchos mexicanos invirtiendo en un pool de dinero donde cada vez que tienen cierta cantidad, traen los fondos a Estados Unidos e invierten en las propiedades comerciales, donde le están dando un retorno. Sergio le da acciones en las compañías donde están respaldados por títulos de las propiedades, le da retornos excelentes en el mercado, y más importante, tienen su dinero protegido con las leyes acá de Estados Unidos, y sacando, como digo yo siempre, previniendo, ¿no?, cualquier problema que puedan pasar en sus países, pues invirtiendo en Estados Unidos en cosas seguras y con mucho conocimiento. Ellos son una familia de mucho conocimiento en el sector de bienes raíces y todo, estudian muy bien el mercado también y están haciendo un gran labor por allá. Maravilloso, ya platicaremos muy pronto con Sergio. Claro, pues sí. Muchísimas gracias, Julio, te agradezco muchísimo, y gracias, se despide de ustedes Julie García. Terminamos nuestra transmisión de Vive Miami. No se olviden de ser felices y amar mucho. Convierte la fe en sabiduría y la esperanza en responsabilidad, y recuerda que el amor es aceptar el proceso de los demás. Hasta pronto. Gracias, Julio. Thank you.